Desde la alegoría de la caverna de Platón hasta la franquicia de Matrix, la idea de simulación ha sido representada como un dispositivo virtual que oculta una realidad objetiva. El sujeto que vive dentro de esta ilusión cree que es verdadera porque el simulacro se manifiesta en el mundo sensible, engañando nuestros sentidos. Para salir del simulacro y liberarse de él, hay que desconfiar de lo que percibimos y recurrir al pensamiento crítico, a la razón, a la voluntad. Básicamente, la verdadera libertad ocurre cuando se produce un despertar de la conciencia. Este relato al que históricamente estamos acostumbrados a ver en nuestras experiencias culturales raras veces parece ser cuestionado. La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, abordó muchas cuestiones que ahora se están planteando con la inteligencia artificial, entre ellas nuestra imposibilidad de diferenciar lo verdadero de lo falso, lo humano de lo digital, lo auténtico de lo simulado. Pero si la simulación, interpretada como mentira, nos puede llevar a un estado de felicidad perpetua por encima de los límites de la materia, ¿por qué sería preferible un horror verdadero a que un estado de bienestar artificial? Generalmente imaginamos la mentira como el concepto opuesto a la verdad. Siguiendo esta lógica, decimos que lo auténtico es aquello verdadero, mientras que la simulación y la falsificación están asociadas a la mentira. Entonces, vivir en una simulación es vivir en una mentira, y esto es, desde la lógica general, necesariamente malo porque no estamos en contacto con la realidad. Desde la filosofía, esta división entre verdad y mentira ha sido criticada. También hay religiones orientales que problematizan esta cuestión al afirmar una división entre un mundo material y un mundo espiritual. El simulacro no es un simple engaño, sino que es aquello que reproduce algo verdadero ya existente y se asemeja deliberadamente a él. Para poder avanzar en mi argumento hay que renunciar al presupuesto de que toda reproducción, en tanto no es original, es inauténtica. Hay que romper con el modo platónico de pensar esta cuestión. Esta es la propuesta del filósofo francés Gilles Deleuze. Invertir el platonismo significa entonces mostrar los simulacros, afirmar sus derechos entre los iconos o las copias. El simulacro no es una copia degradada, oculta una potencia positiva que niega el original, la copia, el modelo y la reproducción. Deleuze define el simulacro como una copia del original con una diferencia interiorizada. Un ejemplo que yo puedo traer es el de las ediciones facsimilares de los libros, que reproducen de la manera más fiel posible los detalles del material original. Sin embargo, para que la edición facsímil pueda circular en el mercado, necesita un código de barras, un elemento contemporáneo que delata su condición de simulacro, pero sin el cual no puede producirse. El simulacro es diferente de la realidad, pero no menos verdadero. La explicación de Deleuze se complica un poquito cuando dice lo siguiente. Hay por supuesto una unidad de series divergentes, en tanto que divergentes, pero es un caos siempre descentrado que se confunde, a su vez, con la gran obra. Este caos informal no es un caos cualquiera, es potencia de afirmación, potencia de afirmar todas las series heterogéneas, complica en él todas las series. Entre estas series de base se produce una especie de resonancia interna. Esta resonancia infiere un movimiento forzado que desborda a las propias series. Todos estos caracteres son los del simulacro cuando rompe sus cadenas y asciende a la superficie. Entonces afirma su potencia de fantasma, su potencia rechazada. Platón creía que existía el mundo inteligible o el mundo de las ideas, donde existen las formas o las ideas, entidades universales, perfectas y eternas. El ser humano no percibe este mundo directamente, sino que está en el mundo visible, donde todos los objetos existentes son imitaciones imperfectas de una idea. Deleuze, leyendo a muchos filósofos posteriores a Platón, dice que no existe una idea original. Lo explicaremos con un ejemplo musical. Desde una perspectiva platónica, podríamos decir que existe una idea de rock y que cada músico puede estar más cerca o más lejos de lo que es el verdadero rock. Desde el punto de vista deleuziano, no existe la idea del rock, sino que el rock es una suma caótica de elementos discordantes y hasta azarosos que se fueron dando y que en sí mismos, por separado, no representan el género. Saber tocar una guitarra o decapitar un murciélago con los dientes no te hace rockero. El problema del rock es que los nuevos músicos quieren reproducir un género que en realidad se proponía como una ruptura, una diferencia con todos los géneros. Entonces, todo artista de rock tiene que marcar una diferencia no solo con otros géneros, sino también con referentes dentro del mundo del rock.
El rockero, desde la perspectiva de Deleuze, no tiene una identidad propia esencial, sino que él es repetición y diferencia al mismo tiempo en la música. Otro ejemplo que podemos traer para explicar la idea de series heterogéneas es la música clásica. Aquí cada instrumento por separado es una serie, un elemento aislado. El violinista que toca la Quinta Sinfonía de Beethoven no es la sinfonía en sí mismo, aunque tenga la partitura frente a él, porque la sinfonía es un todo, pero es un todo que no existe en el mundo real. Para que las personas puedan escuchar la Quinta de Beethoven en vivo y en directo, tiene que haber distintos elementos o series, los instrumentos, reunidos y coordinados en un simulacro pautado por la partitura. Para el oyente, la sinfonía solo existe durante la ejecución de la orquesta y cualquier elemento faltante atenta contra el milagro musical. Por supuesto, podés ir al teatro, grabar la función o atesorar un recuerdo del momento, pero la gracia del simulacro es que se desarrolle en tiempo real, aquí y ahora. Para Platón, la verdadera sinfonía está en el mundo de las ideas y la orquesta es una manifestación física y a la vez una versión imperfecta de la idea. Para Deleuze, esa orquesta, por más fiel que sea la partitura, es una repetición diferente de la sinfonía, lo que no significa que sea inauténtica. Michel Nieva propone la idea de ciencia ficción capitalista para describir la fantástica narración de una humanidad sin mundo, de turistas que viven 1000 años y viajan por el cosmos sacándose selfies mientras la Tierra se prende fuego, y permite al establishment corporativo aferrarse a la capacidad hegemónica de pensar futuros cuando ha sepultado a las sociedades en la incapacidad de proyectar los suyos propios. Nieva se detiene muchísimo en la figura de Elon Musk y su obsesión por colonizar el espacio, y menciona el caso argentino de Gustavo Groboco Patel y la soja transgénica. Volviendo a la novela de Bioy Casares, ¿quién es Morel? ¿Qué inventó? Lo que sea que esté ocurriendo parece una iniciativa privada. Aristócrata carismático, isla misteriosa, tecnologías de reproducción. ¿Por qué me suena esta idea? La tesis de Nieva de empresarios que quieren jugar a ser salvadores de la humanidad ignora u omite el antecedente en la novela Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Wollstonecraft Shelley, donde el hombre de ciencia hacía sus experimentos en nombre del progreso. Justamente el objeto de sus investigaciones era la reproducción de una forma de vida con partes de seres humanos muertos, un simulacro de vida logrado a partir de la confluencia de distintos elementos o series, como una orquesta monstruosa que subvierte las leyes de la naturaleza. La diferencia entre Frankenstein y Morel es que el primero no está subvencionado por el Estado ni posee un capital considerable para impulsar su proyecto. El capitalismo, por sí solo, no justifica la existencia de figuras como el empresario inventor. En el periodo entre los siglos XIX y XX, el auge del positivismo, el liberalismo, la conformación de los estados nacionales americanos y sus subsecuentes sistemas educativos, los avances tecnológicos y la idea de una ciencia que contribuya al progreso de la civilización configuraron un contexto en el que el hombre ilustrado se arrobaba el derecho de proclamarse benefactor de la humanidad si contaba con los recursos suficientes. No obstante, olvidamos un elemento fundamental en las motivaciones del inventor: el sentimiento, aquello que en la modernidad escapa al dominio de la razón. René Descartes consideraba que el sujeto racional debía ser capaz de comprender y dominar sus pasiones para que no afecte su juicio. Immanuel Kant consideraba que los sentimientos no tenían ningún tipo de contenido cognitivo. Aunque estas son simplificaciones muy injustas, que dos pensadores de la modernidad prestigien la razón como facultad primordial antes que la sensibilidad, nos permite entender cómo la ciencia fue imaginada como una disciplina donde los investigadores debían ser racionales antes que pasionales. En la invención de Morel, las emociones ocupan un lugar relativamente privilegiado en comparación a estas ficciones científicas, porque son las pasiones, aquello objetado por la cultura científica de la época, lo que motorizan la invención. Son los sentimientos humanos los que merecen ser registrados para la posteridad a través de dispositivos tecnológicos perfeccionados. Podría decirse que las motivaciones del inventor son egoístas, porque no se trata de impulsar el progreso de la humanidad. Si se trata de registrar una sensibilidad, entonces la ciencia no es el mejor camino para inmortalizar la felicidad, sino el arte. Una pintura, un poema o una melodía pueden representar sentimientos humanos, pero el inventor no busca representaciones, sino reproducciones. Considera que el arte, mejor dicho, las
artes audiovisuales no son suficientes para preservar la felicidad porque solamente reproducen o recortan un aspecto limitado del momento original. Si yo grabo una situación con una cámara, solamente capturo imagen y sonido. Los otros sentidos, gusto, olfato, tacto, se pierden en el soporte de registro. Si pudiésemos reproducir a voluntad un aquí y ahora, un momento feliz en nuestras vidas, por ejemplo, la experiencia de un recital inolvidable, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? ¿No es una empresa demasiado peligrosa para que quede bajo el criterio de las pasiones? El simulacro permite la salvación de lo bello. A diferencia de la realidad, el simulacro puede ser editado, retocado, intervenido, perfeccionado, hasta volverse más real que la realidad misma. El fin está en que, en conformidad con la esencia de tal contenido, nos sintamos turbados y nos alegremos, nos sintamos afectados y conmovidos, y en que recorramos las pasiones de ira, odio, compasión, angustia, temor, amor, respeto y admiración, honor y fama. Lo que por lo tanto se considera como el poder peculiar y señalado del arte, consiste sobre todo en que él despierte en nosotros todas las sensaciones, en que nuestro ánimo sea llevado a través de todo contenido de vida, en que todos esos movimientos interiores se realicen a través de una presencia externa meramente engañosa. En este sentido, si el fin del arte es la exaltación del espíritu humano en lo más bello que se puede evocar, no debe estar limitado por el perfeccionamiento moral, según Hegel. Si lo verdadero está ubicado en lo bello y los medios materiales de las disciplinas artísticas han quedado obsoletos, la ciencia, que persigue lo verdadero, debe hacerse responsable de la salvación de lo bello. La intersección entre ciencia, arte y tecnología nos parece insólita porque la modernidad las ha separado en esferas autónomas. El sujeto, para lograr su propósito, debe aislarse de la dimensión de los sentimientos para evitar que entorpezcan su juicio y obstaculicen la búsqueda de una verdad científica. La paradoja es que la verdad que busca se vuelve demostrable a partir de la creación de artefactos que desafían la lógica de lo posible. En ese proceso, la invención termina transformando la realidad en simulacro, al añadir una nueva serie, un nuevo elemento a la materia caótica y emergente de la realidad. Si yo grabo un recital, no capturo la experiencia del aquí y ahora, sino que registro un acontecimiento desde mi punto de vista, y mi perspectiva puede transformar y significar el acontecimiento. El material grabado puede ser editado, perfeccionado, intervenido para mejorar el sonido y la imagen, alternarlo con otras tomas, agregar subtítulos. Entonces, ¿qué es más verdadero o qué se siente más verdadero? ¿El aquí y ahora subjetivo de los fans que vivieron una experiencia que es inolvidable para ellos o el registro documentado en alta definición del recital? El concierto como simulacro no se anuncia como ficción o artificio, sino como experiencia única y a la vez reproducible. Quienes asisten a los recitales afirman que nada se compara a estar en vivo y en directo en un estadio. Lo auténtico es la experiencia inmersiva del aquí y ahora del que asiste a la función. ¿Por qué es auténtico? ¿Porque no está mediado por dispositivos de reproducción? ¿Porque está el cuerpo presente en el lugar de los hechos? ¿O porque la experiencia constituye algo tan propio que sería irreproducible para otra persona que no sea yo? Lo interesante es que el sujeto está en busca de una experiencia original viajando al interior de los simulacros, de los artefactos, de los dispositivos, que platónicamente no contienen ninguna verdad intrínseca. En la invención de Morel hay una preocupación por la captura de un aquí y ahora auténtico, un problema más común de lo que pensamos. Sacarse una selfie sonriendo no significa que inmortalicemos un momento de felicidad auténtica. Podemos forzar la sonrisa o sonreír por cortesía. Eso no es felicidad, aunque pueda parecerse a ella. Ahora, ¿qué es lo auténtico del simulacro? En esta primera parte indagamos muchísimo en la idea de simulacro, no como una ilusión creada para engañar a alguien, sino como un principio de construcción de experiencias. Seguramente fui muy impreciso al traer las ideas de Platón y Deleuze en este episodio, por lo que si quieren corregirme o explayarse de manera más amplia en estas cuestiones, les invito a que dejen sus comentarios. En el siguiente episodio continuaremos con esta propuesta de lectura de la invención de Morel, centrándonos en dos elementos adicionales, la crítica literaria y las emociones. Una vez más y siempre, gracias por el aguante.